Hola a todos, bueno, me llamo Ana Carolina Domínguez y ahora yo voy a exponer sobre las neoplasias, sus conceptos y sus clasificaciones. Bueno, hablando sobre el concepto de neoplasia, neo sería nuevo, ¿no? Y plasia sería un crecimiento. Entonces, neoplasia sería un crecimiento nuevo y descontrolado que el organismo no logra controlar, ¿no? Y entonces escapa del control fisiológico. Bueno, las neoplasias pueden ser clasificadas según su comportamiento, ¿no? Y pueden ser clasificadas en neoplasias malignas o neoplasias benignas. Y hay también neoplasias que son mixtas, ¿no? Bueno, la oncogénesis, ¿no? El surgimiento de las neoplasias en el cuerpo, en el organismo, surge a partir de mutaciones genéticas del DNA, ¿no? Donde esa célula empieza a trabajar de forma descontrolada, ¿no? Y también hay genes específicos pro-oncogénicos que son inactivos en células que son sanas, ¿no? En células normales, pero cuando son expuestas a algún tipo de factor físico o algún factor químico, factores físicos pueden ser la radiación, ¿no? La luz solar, factores químicos como por ejemplo el humo del tabaco o hasta un fármaco, algo así, son factores que al ser expuestas a esas células, desencadenan su, su mecanismo de oncogénesis y convierte esas células en células cancerosas, ¿no? Eh, bueno, hay reglas de nomenclatura cuando hablamos de las neoplasias y cuando hablamos de las neoplasias benignas, eh, cuando de respecto a tejido conectivo, ¿no? Que son huesos, músculos, articulaciones, por ejemplo, eh, tenemos el sufixo oma, ¿no? Y aquí yo puse un ejemplo de osteoma, que sería una neoplasia benigna en el hueso, ¿no? Osteoma. Y cuando hablamos de las neoplasias malignas, el sufixo va a ser sarcoma, como por ejemplo también osteosarcoma. Eso cuando hablamos de tejido conectivo. Cuando hablamos de tejidos epiteliales, ¿no? Que son tejidos de revestimiento, vamos a hacer la división, la separación por su epitelio, ¿no? Tenemos el epitelio cilíndrico, cúbico y plano. Cuando hablamos de una neoplasia benigna en el tejido plano estratificado, el epitelio plano estratificado, por ejemplo, tenemos un papiloma. Y cuando tenemos una neoplasia benigna en el tejido epitelial cilíndrico o cúbico, llamamos de pólipo. Ya cuando tenemos una neoplasia maligna en el tejido epitelial estratificado plano, llamamos de carcinoma. Y cuando tenemos la neoplasia maligna en los dos tejidos epiteliales, tanto cúbico cuanto cilíndrico, llamamos de adenocarcinoma. Y estos que acabé de hablar son las reglas de la nomenclatura. Ahora, las excepciones aquí, como pueden ver, tienen las neoplasias que tienen que ver con la piel, que son los melanomas, que son las neoplasias malignas en la piel. Tenemos el nevo o como llamamos en portugués, ¿no? Pintas, son las neoplasias benignas de la piel. Tenemos las leucemias, que son las neoplasias malignas, siempre van a ser malignas en las células sanguíneas, sobre todo en los glóbulos blancos, ¿no? Y los linfomas, que son las neoplasias malignas en los tejidos linfóideos, ¿no? Eh, podemos clasificar según su comportamiento, ¿no? Malignos o benignos. Y también tenemos características morfológicas cuanto a las células neoplásicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos
en neoplasias benignas. Tenemos células bien diferenciadas, ¿no? Hasta por qué no ser un tumor tan agresivo. Sus células van a ser más diferenciadas. En cuanto a los malignos, ya van a hacer una confusión. Son indiferenciadas las células hasta por su crecimiento descontrolado, desordenado, además de características anaplásicas como pleomorfismo celular, actividad mitótica aumentada. También observamos alteraciones en la membrana, en el citoplasma y en el núcleo, ¿no? Esto tanto en la neoplasia benigna cuanto en la neoplasia maligna, ¿no? Eh, Cuando vamos a estadificar estas neoplasias, son tres conceptos, tres criterios que se basa eso. Sería el tamaño de la primera lesión, ¿no? En la propagación hasta los ganglios linfáticos y si hay presencia de metástasis o no. Vale recalcar que la metástasis solo ocurre en las neoplasias malignas, ¿no? Ya la gradación va a se basar en las diferenciaciones de las células tumorales, hablando microscópicamente, ¿no? Y su comportamiento. Si son más agresivos, generalmente tiene una diferenciación, una menor diferenciación y son menos agresivos, tienen una mayor diferenciación, ¿no? Así que va a se clasificar benignos y malignos, ¿no? Y como hablé de neoplasia, ¿qué sería una neoplasia? La neoplasia, según Robbins, es una propagación, ¿no? De esta neoplasia, de este tumor, a otro sitio del cuerpo, eh, lejos, a un sitio lejos de donde se instaló el primer tumor, ¿no? Entonces aquí de un ejemplo de una persona que tenía un cáncer de mama, de una mujer que tenía un cáncer de mama, y hubo una metástasis en el hígado. Entonces, eso sería el concepto de metástasis, ¿no? Las neoplasias también pueden ser clasificadas como eh, esporádicas o familiares, ¿no? Las esporádicas, como su nombre bien está bien claro, son las que se presentan sin ninguna predisposición. La persona simplemente desarrolla esta neoplasia por eh, condiciones adversas como factores ambientales o otro tipo de circunstancias, no por una predisposición genética. Ya las neoplasias familiares se desarrollan sí por una predisposición genética, ¿no? Porque la persona es portadora de ese gen específico de esa neoplasia, ¿no? Y a lo largo de los años puede venir a desarrollar, ¿no? Esta neoplasia. Y eh, también depende del estilo de vida de la persona, depende del medio ambiente, depende de varios factores, como ya he hablado. Aquí tenemos algunos conceptos relacionados a la neoplasia, ¿no? Como el carcinoma in situs, que va a ser cuando está con una displasia, ¿no? Se vuelve, progresa, se evolúe a una neoplasia, hay comprometimiento de epitelio, se cambia todo, pero la membrana, la membrana basal permanece intacta. Eso llamamos de carcinoma in situs. Otro concepto que tenemos acá es la síndrome paraneoplásica, que son como un conjunto, ¿no? de signos y síntomas que son manifestadas por el cáncer, que sería la neoplasia maligna, y que no se puede explicar simplemente solo por tener el cáncer, sea por su distribución morfológica o sea por, como dije aquí, elaboraciones de hormonas. Y acá tenemos ejemplos como las endocrinopatías, ¿no? Los trastornos de piel y las síndromes neuropáticas. Acá tenemos una relación eh, con la metaplasia, displasia y neoplasia, que serían conceptos que un precede el otro, ¿no? La neoplasia empieza con una neoplasia, que sería un cambio del epitelio, ¿no?
de una forma reversible si este factor que está siendo expuesto, este epitelio cesa, entonces la neoplasia puede se reverter. La displasia ya sería un crecimiento o un desarrollo anormal de estas células y la neoplasia, como hablamos más arriba, sería un nuevo crecimiento descontrolado y desordenado de estas células, ¿no? Un precede el otro. La metaplasia evolúe a una displasia que evolúe para una neoplasia, ¿no? Eh, Acá tenemos tres ejemplos, ¿no? Primero con el esófago de Barré, que es una condición donde el epitelio sufre una metaplasia, porque el epitelio del esófago es un epitelio certificado plano, ¿no? Y se convierte en un epitelio intestinal, que es un cilíndrico simple, ¿no? Con células caliciformes. Eh, y también tenemos el ejemplo del epitelio bronquial, donde se da también una metaplasia, ¿no? Que epitelio es un cilíndrico pseudocertificado, ciliado, ¿no? Con células caliciformes. Este se convierte en un epitelio plano estratificado y el mismo ocurre con el cuello uterino, que su epitelio es un cilíndrico simple y se vuelve a ser un estratificado plano, ¿no? Eso todo que hablé sería la metaplasia, que sería el cambio de epitelio, pero puede progresar a una displasia y luego a una neoplasia. Esa sería la correlación entre estos tres conceptos. Y acá yo hice una tabla comparativa entre la neoplasia benigna y la neoplasia maligna. Las neoplasias benignas generalmente son de crecimiento más lento, son menos agresivas, no ocurren metástasis y generalmente no ofrecen mucho riesgo a la vida del paciente. Ya la neoplasia maligna tiene sí un crecimiento rápido y progresivo, eh, son generalmente mucho más agresivos y estos sí progresan a una metástasis, ¿no? Y esto ofrece mucho riesgo a la vida del paciente, pueden comprometerla rápidamente, justamente por su crecimiento rápido y exagerado, ¿no? Pero bueno, siguiendo con algunas imágenes que tenemos aquí en el mapa, tiene una representación, ¿no? De una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Como podemos ver, las neoplasias benignas son menos agresivas, tienen sus bordes, sus límites bien definidos, ¿no? Aquí está, entre comillas, controlado, ¿no? Ya el maligno no tiene bordas definidas, bien definidas, no tiene límites bien definidos. Acá tenemos la diferenciación celular que podemos mirar las células. Acá no, las células son indiferenciadas. eh, y por eso que por su agresividad, por su comprometimiento progresivo, ¿no? Que se ocurre metástasis en el tumor maligno, ¿no? Eh, Acá tendremos un esófago de Barré, ¿eh? Con la metaplasia. Acá podemos mirar una lámina histológica, ¿no? Del esófago con su epitelio eh, estratificado plano, ¿no? Pseudoqueratinizado. Aquí podemos mirar algunas esa queratina, ¿no? Eh, Acá tenemos una ulceración, que sería la pérdida de tejido. Y acá podemos mirar las metaplasias, que ya se convierte en un epitelio simple cilíndrico, que sería el epitelio intestinal, ¿no? Acá podemos mirar, acá y acá, como está representado de amarillo. Y eso sería una lámina histológica, ¿no? Representando este esófago de Barrett, perdón. Y acá sería la representación histológica, podemos hablar de los tumores benignos y malignos, ¿no? Sus diferencias. Y esa fue mi presentación sobre las neoplasias. Muchas gracias.